murmullo vesicular en ambos campos pulmonares, es decir, ambos pulmones están comprometidos. Hay una disminución del murmullo vesicular, ¿ya? Roncos dispersos, es decir, hay roncantes en diferentes lados, y el abdomen globuloso, blando, depresible, sin visceromegalias. ¿Listo? El resto del examen no está reportado, pero la parte abdominal no es el problema. ¿Listo? Según lo que nos reporta el caso, lo que más nos importa sería la disnea. La disnea es una dificultad respiratoria, ¿ya? Y eso se está acompañando con algunos problemas asociados, ¿no? Como el fumar y el beber. Dentro de los exámenes auxiliares será pedido una radiografía de tórax de este paciente. ¿Listo? Entonces, más o menos, ¿ustedes qué detectan en esta placa? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué cosa puede ser? Cuando ustedes ven una placa de tórax, en realidad cuando hagan una clase de placa de tórax van a ver que es bastante complejo, pero ustedes en general lo que tienen que hacer es ir desde la parte más externa hacia la parte interna. ¿Listo? Acá no se nota mucho, o no se puede ver bien, porque la placa de tórax tiene que completar el ángulo costofrénico. ¿Listo? Es decir, el ángulo que forma el diafragma con la caja torácica, con las costillas, en ambos lados. Tampoco se ve completamente los ápices pulmonares. ¿Listo? Pero más o menos se ve la patología que estamos buscando. Tienen que ver también la cantidad de grasa que tiene el paciente. ¿Ya? Este paciente está, como es obeso, tiene buena cantidad de grasa. En el caso de las mujeres, se va a ver una sombra mamaria en ambos lados. Se va a ver la sombra que dibuja la grasa de las mamas. Se va a ver todo lo que es la silueta cardíaca y los vasos sanguíneos. ¿Listo? El callado aórtico. También van a ver la trama vascular de los pulmones. ¿Listo? Más adelante van a ver ustedes que el aire tiene una densidad negativa, de 0. Quiere decir que se ve todo negro, así como acá, está lleno de aire. Y lo que se ve de esta forma pintada va a ser la sangre, tiene una densidad de tipo agua. ¿Ya? Entonces, lo que ven aquí de blanco es la sangre. ¿Qué vamos a ver dentro de esto? Que el ilio pulmonar, la zona iliar, los vasos iliares, están un poco dilatados, están un poco ensanchados. ¿Listo? ¿Qué más vemos? Tendría que distinguirlo como una placa de tórax normal, pero lo que tienen que distinguir es que este tórax está muy grande, ¿ya? En la caja pulmonar está demasiado ancha. Esto, en el examen físico, cuando ustedes ven a un paciente, se le llama tórax endotonel. Es un paciente que tiene la espalda y el pecho ensanchados, ¿listo? Y es típico de los fumadores. ¿Ya? Siguiente punto. Entonces, hasta ahí la sospecha que les voy dando es que es un tórax enfisematoso. Lo que nos falta definir es a qué se debe el enfisema que tiene y qué cosa es un enfisema. Definirlo. ¿Listo? Para definir un enfisema tenemos que conocer lo que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y para definir una enfermedad pulmonar obstructiva crónica debemos conocer la prueba funcional de la espirometría. Y para conocer la prueba funcional de la espirometría necesitamos saber cómo es que ventilan los pulmones. ¿Ya? Entonces, la primera parte de este introductorio va a ser lo que es la ventilación respiratoria. Para empezar, su pequeño correlato anatómico-histológico, ¿no? El sistema respiratorio tiene dos grandes porciones, las vías respiratorias altas y las vías respiratorias bajas. ¿Listo? ¿Qué compone la vía respiratoria alta? Fosas nasales. La parte de las coanas, ¿no? Todas son coanas. La rinofaringe, después la laringe, ¿sigue? Luego empieza la tráquea. ¿Listo? Entonces, tienes ahí las vías respiratorias altas. Las vías respiratorias bajas van a empezar con lo que son los bronquios. Los bronquios son dos grandes divisiones de la tráquea que van a empezar a dividirse de dos en dos. Se van a bifurcar en cada momento y esas bifurcaciones van a generar lo que son los bronquiolos. Ahora, anatómicamente hay algo muy importante en lo que son los bronquios. Que los bronquios son diferentes. Uno es más largo y el otro es más chico y más ensanchado. ¿Qué lado es este de acá? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. ¿Ah? Derecho. ¿Y de acá? ¿Cómo saben? 3 y 2.
¿Por qué los bronquiolos tienen neumonías, la TB? Y cualquier infección que se transmita por vía respiratoria va a predominar la infección o la colonización en el cuerpo a través de este bronquio, porque es más vertical. Entonces, cuando viene el aire, es más fácil que el aire caiga acá a que se vaya por este lado. ¿Listo? Entonces, ustedes van a ver las primas infecciones de TB, por ejemplo, siempre son de preferencia en el lado izquierdo o derecho. Derecho. ¿El corazón de qué lado está? Entonces, a la izquierda está generando ese problema. Cuando ustedes vean una imagen, siempre es así, ¿no? La imagen del lado derecho es el bronquio izquierdo y la imagen del lado izquierdo es el bronquio derecho. En la radiografía de tórax que también les mostré es así. El pulmón que estaba acá es el pulmón izquierdo, el pulmón que estaba acá es el pulmón. No, el pulmón de acá es el pulmón derecho y el pulmón de acá es el pulmón izquierdo. Acá los bronquios es igual. ¿Ya? Luego está lo que es a nivel de la histología, los componentes que hay. ¿Ya? Dentro de las divisiones que tiene el bronquio, ustedes van a ver que existen dos tipos de espacios. Aquellos espacios de la vía respiratoria que no tienen capilares para intercambio gaseoso y aquel espacio que sí tiene capilares para intercambio gaseoso. ¿Listo? Aquellos que pueden hacer intercambio gaseoso se les conoce como lobulillo respiratorio. ¿Listo? Ahí hay una silla, creo. ¿Para qué es importante diferenciar esto? El doctor Saavedra lo que siempre les va a enseñar de primera mano es la diferenciación entre lo que es el espacio muerto anatómico y lo que es el espacio muerto fisiológico. El espacio muerto anatómico es toda aquella estructura que anatómicamente no es capaz de generar intercambio de gases, mientras que el espacio muerto fisiológico es toda esa estructura más aquellos espacios que sí tienen capilares, sí tienen membrana para intercambio, pero no funciona el intercambio. Puede ser porque el capilar está colapsado o puede ser porque el alveolo está colapsado. ¿Ya? Es importante distinguir eso porque siempre te van a preguntar cuál es el espacio más grande, el fisiológico o el anatómico. El fisiológico. ¿Por qué? Porque es el anatómico más la parte que debería funcionar pero que no funciona. ¿Ya? La parte que funciona, la parte funcional, el lobulillo respiratorio tiene estas pequeñas dilataciones llamadas alveolos. ¿Listo? Los alveolos están separados por unos tabiques fibrosos. ¿Para qué sirve esta separación? ¿Cuál es la utilidad que tiene? La utilidad que tiene es que permite aumentar el área de intercambio, es decir, el área de contacto entre el aire y la sangre. ¿Listo? Entonces, cuando estos tabiques se rompen, también se pierde aire. Entonces es más difícil respirar. Cuando los tabiques se rompen, lo que ocurre es que hay una mayor área hay un mayor volumen en el pulmón, pero hay menos área de contacto. Estos tabiques se rompen en dos situaciones que nosotros tenemos que distinguir desde ya. Molécula que destruye la tripsina. ¿Y la tripsina qué cosa es? Proteasa. Una enzima degradadora de proteína. De tripsina, pues. ¿Listo? Es una degradadora de proteínas. Entonces, cuando tú no tienes una molécula que destruye la degradadora de proteínas, esa tripsina que degrada proteínas está demasiado activa y empieza a romper los tabiques. Adelante. Este tabique se rompe es en los fumadores. El tabaco está asociado directamente a la ruptura de estos tabiques. Entonces, tanto la deficiencia de alfa-1-antitrypsina como la ruptura de los tabiques por fumar genera un pulmón enfisematoso, un enfisema, que es más o menos lo que tiene la placa de tórax que hemos visto. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo funciona la ventilación acá. Bueno, las funciones de la respiración ya se las he mencionado, ¿no?
La ventilación pulmonar, que es el circuito del aire, la difusión de gases entre alveolos y sangre, el transporte de oxígeno y la regulación de la ventilación. Ustedes van a ver que el diafragma tiene unos huecos llamados hiatos diafragmáticos, por donde pasa la aorta, donde pasa el esófago, donde pasan donde hay comunicaciones entre lo que es la pleura y el peritoneo. ¿Ya? Sin embargo, el diafragma permite este espacio cerrado. ¿Qué ocurre cuando el diafragma se contrae? El diafragma es de forma de cúpula. Cuando el diafragma se contrae, ¿qué va a hacer? Se va a aplanar. Entonces, de lo que estaba así un poco alto, al contraerse lo que hace es aplanarse. Y cuando se relaja, simplemente vuelve a su estado de curva. Entonces, cuando el diafragma se aplana, de lo que está así, desciende. Al descender, ¿qué ocurre con la caja torácica? Aumenta el volumen, ¿cierto? Al aumentar el volumen, ¿qué pasa con la presión en el cuerpo? Disminuye por debajo de la presión atmosférica y el aire fluye. Luego, cuando se relaja, el diafragma vuelve a recuperar su forma inicial y el tamaño de la caja torácica se hace más pequeño. Y por lo tanto, la presión aumenta y empuja el aire hacia afuera. ¿Listo? Principalmente esta función la cumple el diafragma. Sin embargo, hay otros músculos más que intervienen. Dentro de los músculos que van a ver ustedes en la caja torácica, que van a intervenir en la respiración, van a ser el diafragma, es el principal y es el único que funciona en la respiración pasiva, y en la respiración activa van a intervenir estos de acá. Los intercostales internos y externos. Van a intervenir los escalenos y van a intervenir los músculos rectos abdominales. ¿Ya? ¿Cuál es el siguiente? Más o menos funciona así. Cuando los músculos intercostales se contraen, activan un sistema de palancas entre lo que es la vértebra y la costilla. ¿Listo? Entonces, la inserción de un músculo toma como punto de palanca a la costilla de abajo. Entonces, cuando este músculo, el intercostal externo, se contrae, jala la costilla de abajo y la levanta. ¿Listo? Y al contrario, ¿no? El intercostal interno está oblicuo, pero de otra forma, toma de palanca la costilla que está arriba. Entonces, cuando se contrae, jala la costilla hacia abajo. Cuando las costillas se mueven hacia arriba, lo que ocurre es que de pasar de una forma oblicua pasan a horizontalizarse. Se vuelven un poco más horizontales y aumentan el tamaño de la caja torácica también. Por lo tanto, permiten la inspiración. Por lo tanto, los intercostales externos son de la inspiración, mientras que los intercostales internos son de la expiración. ¿Ya? Función muy parecida tienen los músculos escalenos, que insertan en la parte superior de la caja torácica. La primera costilla jalan a la caja torácica para aumentar el tamaño también. Los músculos rectos del abdomen son diferentes. Los músculos rectos del abdomen participan en la expiración. ¿De qué manera? Al contraerse, empujan a las vísceras del abdomen y como no hay espacio para dónde ir, buscan el espacio de menor presión o el espacio que pueda ceder a esa presión. Entonces las vísceras empujan el diafragma hacia arriba y permiten la expiración también. ¿Ya? Todos estos músculos funcionan en situación activa, es decir, cuando ustedes voluntariamente deciden respirar, cuando hacen ejercicio o cuando están empezando a hiperventilar, funcionan estos músculos. En una respiración pasiva, normal, cuando estás durmiendo, cuando estás inconsciente de tu respiración, solamente participa el diafragma. ¿Ya? Bueno, por otro lado también está la presencia de la pleura. ¿Cuál es la anterior? Esta de acá, este grafiquito de acá te representa la relación entre lo que es la presión del alveolo, la presión de la pleura y la presión transpulmonar. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Que por más que tú soples todo lo que quieras soplar, nunca te vas a quedar sin aire en los pulmones. Los pulmones siempre van a tener aire. ¿A qué se debe eso? A que existe una presión que de todas maneras está jalando a los pulmones hacia la pared. ¿Quién logra esto? Lo logra la pleura. Bajo el principio que ya siempre nos han explicado, ¿no? Que existe una pleura parietal y una pleura visceral y que dentro de ellos hay un espacio virtual con una pequeña capa de agua que por la tensión superficial que tiene se mantienen pegadas. Entonces, cuando el pulmón empieza a empujar, empieza a deshacerse del aire, ¿qué ocurre? Las pleuras son empezadas a tensionar, ¿listo? Son como que jaladas.
pero como el agua genera mucha presión negativa, lo que hace es que la pleura se mantiene pegada y evita que el pulmón, sino que siempre se queda con un poco de aire. ¿Listo? Entonces, la pleura es la que evita el colapso de los pulmones. Entonces, ¿qué pasa cuando la pleura se rompe? El pulmón se colapsa. ¿Listo? Si la pleura evita que el pulmón se colapse, ¿qué pasa cuando la pleura se rompe? El pulmón se colapsa. ¿Qué pasa cuando la pleura se rompe y entra aire? ¿Cómo se llama eso? Neumotórax. Cuando le entra sangre, Hemotórax. Cuando le entra un líquido que no conocemos, hidrotórax. Cuando entra pus, biotórax. ¿Listo? Todos ellos empujan a la pleura, rellenan el espacio virtual y empujan al pulmón y lo colapsan. Si lo colapsan, no estoy respirando, empiezo un cuadro de insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Entonces, para eso sirve la pleura, entre otras cosas. ¿Ya? Y esto de acá me parece lo más importante de la parte de mecánica ventilatoria, lo que es la espirometría. La espirometría funciona así. Bueno, este es un espirómetro antiguo, porque no es clásico. Todo es automático ahora. Pero funciona así. Tú tienes una boquilla conectada a un peso en un cilindro de agua. Cuando tú respiras, cuando tú empujas con aire esto se carga y empieza a elevarse. ¿Ya? Y cuando expiras, empieza a bajar. Lo que vas a ver en la gráfica va a ser esto de acá, unas curvas. Cuando tú respiras, cuando inspiras, se eleva. Cuando expiras, baja. Expiras. Este volumen que está acá, que Gaito le llama volumen corriente, es un volumen que tú normalmente estás respirando. ¿Listo? Es un volumen de promedio, lo que tú respiras con normalidad. Y normalmente cursa con el medio litro, ¿ya? Con 500 mililitros. Es lo que tú normalmente estás intercambiando constantemente. A esto se le llama volumen tidal, y es el nombre con el que más se le conoce, volumen tidal. ¿Ya? Después existe una respiración en la cual tú usas tu máxima capacidad de inspirar, es decir, jalas todo el aire que puedas. Cuando jalas todo el aire que puedas, existe un volumen adicional que se llama volumen de reserva inspiratoria. Al igual, después de que tú has soplado lo normal y empiezas a expirar todo lo que puedes, este volumen que tú has expirado adicional a la normalidad se llama volumen de reserva expiratoria. Acá es inspiratoria, es un error del Gaito. Volumen de reserva expiratoria. ¿Listo? Volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria. Y como yo te dije hace un momento, no existe un pulmón colapsado totalmente, siempre existe volumen en el pulmón, hay aire dentro del pulmón. Ese se le llama volumen residual. ¿Ya? Entonces, tú tienes 4 volúmenes. Y cuando tú vas sumando los volúmenes, vas teniendo capacidades. ¿Ya? La primera y la más importante, no la más importante, la capacidad inspiratoria es la capacidad del pulmón de inspirar, es decir, el volumen tidal más el volumen de reserva inspiratoria. ¿Listo? La capacidad residual funcional es el otro lado. Volumen de reserva inspiratoria más volumen residual. ¿Listo? La capacidad vital es todo lo que tú puedes inspirar y todo lo que tú puedes expirar. Es decir, todo el flujo que tú puedes movilizar es la capacidad inspiratoria o la capacidad vital. Y la capacidad pulmonar total es todo. ¿Listo? Es decir, la capacidad vital más el volumen residual. Entonces, 4 volúmenes y 4 capacidades. ¿Ya? No se olviden. El siguiente punto. Ahí está la descripción de los volúmenes y la descripción de las capacidades. ¿Ya? Esa es más o menos la idea que tienen que recordar. ¿Ya? Si desean, les dejo la lectura. Entonces, nuestro pacientito tiene estas pruebas funcionales. Una prueba de espirometría. Bueno, las refletas dicen pues, una enfermedad pulmonar intersticial con áreas de enfisema. ¿Ya? A la espirometría tienen esta variable, ¿no? FBC de 87%, FEV1 de 39%, y un cociente FEV1 sobre FBC de 34%. ¿Ya? Esto es lo que el doctor Saavedra les va a enseñar a analizar en su práctica de espirometría. Después, a la analítica ha encontrado que hay alfa-1 antitripsina de 17. ¿Listo? Está bajo. Y a la tomografía, que no se tiene, dice que hay severos cambios en enfisematosos, mayor intensidad en bases de engrosamiento difuso de paredes bronquiales. El engrosamiento tiene otra prueba funcional que el doctor Saavedra también le va a enseñar, se llama el DELCO. ¿Ya?
¿ya? Sería diagnóstico de EPOC grave con relación a déficit de alfa-1 antitripsina en pacientes que por sí tiene un problema genético, pero lo ha agravado con el hecho de estar fumando y con la exposición al vídeo de su trabajo. ¿Ya? Siguiente fotito. Ya, vamos a ver lo de espirometría, ¿ya? Adelante. ¿Cómo le empieza la mochila ahí? Ya. Entonces, ¿qué habíamos dicho de la espirometría? ¿Cómo se llama este volumen? Tidal. Volumen tidal. ¿Cómo se llama este volumen? Inspiras. ¿Cómo se llama este volumen? Expiras. Todo esto. Y esto queda sobre un volumen. La espirometría te puede medir todo excepto el volumen residual. ¿Por qué? Porque la espirometría depende del aire que tú estás soplando o estás insuflando. ¿Listo? Entonces, te puede medir todo excepto el volumen residual. Por lo tanto, la espirometría tampoco te puede medir la capacidad residual funcional y tampoco te puede medir la capacidad pulmonar total. Son tres cosas que no te puede medir la espirometría. Para esto existe otra prueba llamada letismografía. La diferencia con esta es que te mide la concentración de nitrógeno y ve más o menos cómo cambia la concentración después de que tú respiras. Y con eso cambio de concentración, tú tienes el volumen. No te olvides, ¿no? Concentración por volumen es igual a concentración por volumen, ¿no? Como en química, igualito. Pero en lo que respecta a la espirometría, está estandarizado, es decir, la medicina ha establecido los valores de espirometría para cada persona. Es decir, para cada persona en función a su sexo, a su edad, a su posición en la altura, a su talla, ¿listo? Son variables que se han adaptado. Entonces, todas las personas que son varones de 43 años, que viven a 500 metros sobre el nivel del mar y que miden 1,73, tienen un valor de espirometría ya establecido. Si es que ellos están por debajo de los valores o por encima de los valores, me indica una patología, una enfermedad posible. ¿Listo? ¿Cómo funciona la espirometría? Trabaja con este de acá, con el grandote, que es la capacidad vital. ¿Listo? Capacidad vital es lo que yo mido totalmente, pero cuando yo soplo con fuerza, boto todo de golpe, a eso se le llama capacidad vital forzada. ¿Ya? Y tiene esta curva más o menos. Inspiras todo lo que puedes y botas todo lo que puedes, pero con fuerza. ¿Listo? Botas todo lo que puedes y eso lo que has botado tiene que durarte 6 segundos para que la prueba esté bien hecha. Entonces, ¿qué ocurre? Es lo mismo que la capacidad vital, pero tienes que hacerlo en 6 segundos. Esa es la diferencia. ¿Listo? A partir de esto, tú vas a medir algunas cosas. Uno, que aquí arriba todo lo que tú has inspirado es el 100%. ¿Listo? Tienes que buscar el 75%, el 50% y el 25%. ¿Listo? Para que veas el rango 75-25, que también te va a servir para detectar función respiratoria. Pero lo más importante es que de los 6 segundos tú midas el primer segundo. ¿Por qué? Porque en el primer segundo hay una cantidad de aire importante que tú has expirado. ¿Listo? Tú has expirado una buena cantidad de aire en el primer segundo. Esta cantidad de aire que tú has eliminado en el primer segundo se llama pues volumen expiratorio forzado en el primer segundo. ¿Listo? Y a todo esto, a todo lo que tú has soplado se le va a llamar capacidad vital forzada. ¿Listo? ¿Qué dice la teoría? ¿O qué dice
la bibliografía, que la relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada tiene que ser del 80%. ¿Listo? En términos generales, ¿ya? ¿Qué ocurre con nuestro paciente? Nuestro paciente tiene un problema de enfisema. Entonces, ¿qué ocurre? Una espirometría normal sería así. ¿Listo? Sin embargo, este paciente tiene un problema obstructivo. Como el pulmón está todo roto, los tabiques, se le está dificultando respirar, entonces se está demorando mucho en respirar. ¿Ya? Entonces, puede que capte todo el aire, la misma cantidad de aire, pero se está demorando demasiado. ¿Listo? Se está demorando mucho. Entonces, cuando nosotros analizamos el primer segundo, en nuestro paciente está acá arriba. ¿Listo? Mientras que en una espirometría normal está por abajo. ¿Listo? Entonces, la capacidad vital forzada no ha cambiado. Sin embargo, en un paciente enfisematoso, su volumen expiratorio forzado en el primer segundo es mucho más alto que en un paciente normal. Por lo tanto, cuando esta relación está aumentada, estamos hablando de un problema obstructivo. ¿Ya? Y cuando está normal o disminuido, estamos hablando de lo que se llama un problema restrictivo. ¿Ya? La espirometría no me puede diagnosticar completamente un patrón restrictivo, eso sí. ¿Ya? Podría estar aumentado también y no lo capta muy bien la espirometría, pero el patrón obstructivo sí lo detecta. Por eso me sirve para el diagnóstico. ¿Ya? Un patrón obstructivo, ¿cómo lo van a reconocer? Porque son pacientes que no pueden soplar bien, tienen dificultad para soplar, se demoran en soplar. Y los patrones restrictivos tienen dificultad para inspirar, tienen dificultad para captar el aire. ¿Ya? Entonces, de los patrones obstructivos, tú tienes dos grandes grupos: los pacientes con asma y los pacientes con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y de ellos, pedagógicamente, se ha diferenciado a dos tipos, ¿no? El enfisema y la bronquitis crónica. ¿Ya? Que van de la mano, pero pedagógicamente son un poco diferentes. Entonces, nuestro paciente, ¿cuánto tiene de BEF? ¿Puedo tener? Julio. Julio. No, anterior. ¿Dónde está la Oye, mano. Siguiente. Ahí. Ya. FBC, capacidad vital forzada, 87%. ¿Listo? Debería ser 100%, ¿no? Quiere decir que la capacidad de su pulmón se ha reducido. ¿Listo? Ya no puede inspirar y botar tanto aire como estaba normal. Ha disminuido. Pero este dato no me completa todo. El BEF1 tiene un 39% y su BEF1 sobre FBC tiene 34%. ¿Cómo está esto? ¿Está aumentado? ¿Está disminuido? ¿Está? Disminuido. Disminuido. ¿Listo? Acá hay una congruencia, ¿no? Tal vez debería estar aumentado. ¿Ya? Pero la gráfica indica esto, este detalle. Que los pacientes con obstrucción tienen dificultad para respirar, se demoran más. ¿Listo? Ya. A ver, siguiente. Ya, eso respecto a la espirometría. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Dudas? Ya, está bien, ¿no? Ya. ¿Para qué me sirve la espirometría? Bueno, ya dijimos, ¿no? Me detecta patrones obstructivos. Después, patrones restrictivos me puede dar indicios y cierta seguridad de que existe un patrón restrictivo. ¿Cuáles son los patrones restrictivos? Existen un montón. Y los patrones restrictivos mejor estudiarlos al final del capítulo respiratorio. Ya vamos al intercambio de gases. Ya, a ver, siguiente. Ya, más o menos, esto lo conocemos desde el colegio, pues, ¿no? Que a nivel pulmonar yo tengo un intercambio con las venas hacia las arterias
en donde la sangre venosa yo la cargo de oxígeno y el alveolo lo cargo de dióxido de carbono. Esto pasa a la circulación sistémica por el ventrículo izquierdo y me voy a las células del cuerpo, a los tejidos, y ahí hago otro intercambio gaseoso. Lo cargo de oxígeno y la sangre se carga de CO2 para volver a repetir el ciclo. Ese no es el problema con la respiración, es decir, esto es lo que debemos saber de base, ¿no? Lo que tenemos que saber con más precisión ahora es cuánto es, ¿ya? La presión arterial de oxígeno va a ser más o menos de 100, puede llegar hasta 120. La presión arterial de CO2 es de 40. La presión venosa de oxígeno es de 40 y la de CO2 es 46. ¿Listo? Y la presión alveolar de oxígeno y CO2 son 105 y 40. ¿Listo? Entonces, ¿de qué nos estamos percatando? Uno, que la presión alveolar en los alvéolos se parece mucho a la presión arterial de los gases. ¿Ya? Acá hay un poco más de presión de oxígeno que acá, y es porque están difundiendo constantemente. En cambio aquí están igualados, ¿por qué? Porque al igualarse las presiones ya no hay un flujo del gas hacia los alvéolos ni de aquí para acá. En cambio aquí sí, la presión venosa está elevada para que el aire, para que el CO2 fluya hacia la parte de los alvéolos y sea eliminado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo detecto este valor de aquí, de la presión arterial? Existe una técnica de laboratorio llamada el análisis de los gases arteriales. Ese análisis de gases arteriales me va a dar estos datos. Sin embargo, también me es importante conocer la presión de los alvéolos. ¿Por qué? Porque yo, en lo que respecta a enfermedades pulmonares, puede estar mal la arteria o los vasos sanguíneos o pueden estar mal los alvéolos. Entonces tengo que saber cuál de los dos está mal. Y estos datos me van a ayudar. ¿Ya? Siguiente. Entonces, esta gráfica te la va a enseñar el doctor Saavedra también. Y esto lo va a hacer en su pizarra, bien bacán. ¿Ya? Yo vi su clase y lo voy a replicar en diapo. Pero es muy importante porque te enseña muchas cosas. Uno, te representa la conexión que hay entre el aire, el sistema respiratorio y la parte vascular. ¿Listo? Te explica todo lo que es el intercambio de gases. Entonces, te enseña cómo son las variables que van a manejar la oxigenación del cuerpo. ¿Listo? ¿Cómo funciona? ¿Qué ocurre en el aire? La atmósfera tiene esas concentraciones de gas, ¿sí o no? 78 de nitrógeno, 21 de oxígeno. Entonces, ese 21%, si tú lo conviertes a una fracción, se convierte en un 0.21. ¿Listo? Es un factor. ¿Qué ocurre? Aquí en Lima y en la altura, en Cerro del Pasco, la fracción de oxígeno es la misma. No, no es la misma. ¿Por qué? La fracción de oxígeno. La fracción de oxígeno. La fracción de oxígeno sí. La La presión. fracción de oxígeno es la misma. Es Es decir, la misma. la concentración de gases en el aire no varía. ¿Por qué? Porque toda la atmósfera es un solo sistema. Lo que cambia es la presión. Como estoy más arriba, hay menos gas aplastando, porque hay menos presión. ¿Listo? Entonces, la fracción de oxígeno no varía en ninguna parte de la atmósfera. Pero ¿qué pasa si un paciente no está oxigenando bien con un 21%? Uno de los tratamientos es aumentar la fracción de oxígeno. Por eso tú vas a escuchar que te dices, dale oxígeno al 50%, al 90%, al 99%. ¿Listo? Tú le pones una cánula binasal, una mascarilla de Venturi, tú le aumentas la concentración de oxígeno. ¿Para qué? Para que lo que respires, si bien es una presión normal, tengas más cantidad de oxígeno para absorber. Entonces, una de las formas de cómo tú controlas el problema de insuficiencia respiratoria es aumentando la fracción de oxígeno. ¿Listo? Es por eso que se dice que el oxígeno es un fármaco y no solamente un gas. ¿Listo? Pero la atmósfera no solamente tiene ese dato, ¿sí o no? Tiene el dato de una presión barométrica. De nuevo, ¿no? Si nos vamos a la altura, ¿qué pasa con la presión barométrica? Disminuye. ¿Qué ocurre con un paciente que está en una presión barométrica muy baja? El oxígeno puede estar en 21%, pero no está fluyendo con demasiada facilidad el aire hacia el cuerpo, por lo tanto tampoco está oxigenando bien. ¿Cuál es el tratamiento ideal para una persona que tiene el mal de altura? Llevártelo a la costa de nuevo. ¿Para qué? Para que la presión aumente. ¿Ya? Otra forma de conseguir que la oxigenación mejore en el cuerpo es meter a un paciente en una cámara hiperbárica, porque le aumentas la presión de aire y por lo tanto aumentas el flujo de oxígeno hacia los vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces son dos eventos que van a
Y si yo los modifico, modifico la oxigenación, la fracción de oxígeno y la presión barométrica. Por otro lado también está la temperatura corporal, pero eso ya es interno. La temperatura corporal es 37 grados. Y a 37 grados, el vapor de agua que está en el entorno es de 47 milímetros de mercurio. Este vapor de agua empuja el gas hacia afuera, porque el vapor está constantemente saliendo, ¿ya? Otros dicen que es como si diluyeras el aire, ¿ya? A fin de cuentas, lo que ocurre es una modificación de la presión del oxígeno, ¿ya? La presión de vapor de agua se modifica también. ¿En qué situaciones yo aumentaría la presión de vapor de agua? ¿Cuándo? Aumento la temperatura. ¿Cuándo yo aumento la temperatura? En la fiebre. Pues entonces el paciente con fiebre, ¿oxigena bien o no oxigena bien? No oxigena bien, necesita más oxígeno. Por eso hiperventilan. Aparte del hecho de que al estar en calor necesitan más oxígeno, ¿ya? Para mantener la respuesta inflamatoria. ¿Y qué pasa cuando la temperatura baja? El paciente oxigena mejor, ¿ya? Supuestamente, ¿no? Porque le está bajando la presión de vapor de agua. Pero tú le puedes bajar la temperatura a tu paciente. No mucho, o sea, no puedes bajarle mucho la temperatura. Entonces, bajo estas tres variables, existen algunas presiones que se calculan. Lo primero es la presión inspirada, es decir, de todo el aire que tú has inspirado, cuánto de presión le corresponde al oxígeno. ¿Por qué me importa la presión? Porque en gases la presión es lo mismo que la concentración, ley de Dalton. Entonces, si yo capto la presión, tengo la concentración de oxígeno. ¿Cómo se calcula la presión inspirada de oxígeno? La presión barométrica, el 760 menos el vapor de agua, multiplicado por la fracción inspirada de oxígeno. ¿Listo? Esto lo hicieron en la práctica de metabolismo basal, por ejemplo. Calcularon la presión de oxígeno. ¿Listo? Acá está, 760 menos 47 por la fracción inspirada de oxígeno. Cuando tú tienes este producto, tienes lo que es la presión de oxígeno que tú has inspirado, quitándole la presión de vapor de agua, ¿ya? Sin embargo, eso ocurre en las vías respiratorias, hasta la parte funcional, hasta que llegas al alveolo. En el alveolo, lo que tienes que calcular es la presión alveolar de oxígeno, que es un poco menos de lo de acá. ¿Por qué? Porque tú le tienes que quitar el espacio que está ocupando el CO2 constantemente cuando sale, ¿ya? Como en el alveolo hay un intercambio constante, esto no está lleno del oxígeno que tú has inspirado, sino que también está lleno del CO2 que está saliendo. ¿Listo? El nitrógeno no lo cuentas porque el nitrógeno no lo captas ni te lo llevas, es decir, el nitrógeno se mantiene constante, no interviene. El oxígeno se mantiene entrando, así que no hay por qué restarlo, se mantiene constante. El CO2 es el que está fastidiando. Para eso tú le quitas un equivalente de CO2, que normalmente es 0.03 esta R. Este R se le llama el factor de conversión metabólica, ¿ya? CO2 por oxígeno. Entonces tú le quitas a la presión inspirada de oxígeno, o de acá, le quitas la presión de CO2 dividido entre esta constante. Y con eso tú vas a obtener la presión alveolar de oxígeno. ¿Listo? Siempre en nomenclatura, presión alveolar con mayúscula, presión arterial con minúscula, ¿ya? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que la presión alveolar del CO2 va a ser igual a la presión arterial del CO2. ¿Por qué? Porque el CO2 sale hasta que las presiones se igualen. El oxígeno casi tiene que ser mucho más alto que la presión venosa. ¿Para qué? Para que pueda entrar. ¿Listo? Y la presión alveolar puede ser mayor que la presión arterial de oxígeno. Cuando la presión arterial de oxígeno todavía tiene una diferencia con la presión alveolar, a eso se le llama gradiente alveolo-capilar, que es una especie de reserva funcional que nosotros tenemos. ¿Cuándo no tenemos gradiente alveolo-capilar? Cuando estamos en la altura. ¿Por qué? Porque necesitamos mucho oxígeno, entonces aprovechamos todo lo poco que nos dan. Entonces el gradiente disminuye, ¿ya? Entonces, una vez que tú tienes estos datos, tú puedes empezar a revisar la oxigenación de tu paciente, ¿ya? Dices, ¿el paciente está bien oxigenado o no? Revisas los vasos arteriales, chequeas cómo está su oxígeno. Si está disminuido, necesitas darle oxígeno. ¿Qué opciones tienes? ¿Aumentarle la presión barométrica o tienes aumentarle la fracción de oxígeno? ¿Qué es lo más fácil? La fracción de oxígeno. ¿Listo? ¿Cómo lo calculas? Hay una variable adicional que ya más adelante la van a ver, que se llama el PAFI, que es la relación entre la presión alveolar y la fracción inspirada de oxígeno. ¿Listo? Esa relación entre esta presión y la fracción tiene una escala. ¿Listo?
Cuando esa escala va disminuyendo, la lesión pulmonar es más fuerte. ¿Ya? Eso ya corresponde al capítulo de fisiopatología. En fisio, ya con esto ya estarás bastante bien. Ya conoces cómo se oxigena el cuerpo. ¿Ya? Siguiente. Y por último, la unidad respiratoria es el bolillo respiratorio, ¿no? Bloqueo respiratorio y conductos alveolares. Esto lo hemos dicho al inicio. Esta parte, cuando no funciona, integra el espacio muerto fisiológico. ¿Ya? Siguiente. Por otro lado, para que el oxígeno, ya hemos visto cómo el oxígeno llega al alveolo y sabemos que hay un intercambio. Ahora, ese intercambio no tiene contacto, es decir, la sangre no tiene contacto con el aire, sino que el gas atraviesa una membrana. A esta membrana se le llama membrana respiratoria y tiene una serie de componentes. Básicamente son pues las células epiteliales del alveolo, que son los neumocitos tipo 1 o 2. 1. ¿2 para qué sirve? Listo. Y por el otro lado está otra capa de células, el epitelio vascular, del capilar. Entre estas dos, cada una tiene su membrana basal. Membrana basal alveolar, membrana basal capilar. Y entre las dos membranas basales hay una red de fibras que son el intersticio del pulmón, que es básicamente lo que se ve en los pulmones. ¿Listo? Este intersticio es un intersticio de fibrina. ¿Listo? Este intersticio de fibrina puede engrosarse con la edad o con enfermedades. ¿Listo? Ahora pones siguiente. Ya. La velocidad con la que estos gases pasan tienen algunas variables. Uno, la diferencia de presiones. Mientras más oxígeno hay en el alveolo, más fácil va a pasar. El área, que quiere decir que mientras mayor área tiene el alveolo, mejor pasa. ¿Ya? Cuando se rompen esos tabiques, el área disminuye y la difusión se hace más pequeña. El coeficiente de solubilidad y la raíz del peso molecular pues, son constantes para cada gas. Cada gas tiene su propio coeficiente de solubilidad y su propio peso molecular. Y el otro es el grosor de la membrana o la distancia. ¿Listo? Es decir, esa membrana, mientras más gruesa es, más difícil de que pase el oxígeno. ¿Sí o no? Ahora, de todos los componentes de la membrana, ¿cuál es el único que podría variar? ¿El tamaño de la célula variaría? ¿Su membrana basal variaría? El único que varía es el intersticio. ¿Listo? Las fibras se pueden hacer más delgadas o se pueden hacer más gruesas. Cuando las fibras se hacen más gruesas, ¿cómo se llama ese proceso? ¿Patología? Fibrosis. ¿Listo? ¿En qué caso tienes fibrosis? Una fibrosis senil, por el hecho de envejecimiento, por el desgaste del pulmón, el pulmón se engruesa. Hay una enfermedad que se llama esclerodermia o esclerosis sistémica, que precisamente provoca que el sistema inmune estimule a los macrófagos para que las fibras aparezcan y se sinteticen con mucha más cantidad. ¿Qué ocurre? Ataca la piel, ataca al sistema digestivo y también ataca los pulmones. Los pulmones se fibrosan y cada vez es más difícil respirar. Entonces, tú puedes pasar insuficiencia respiratoria. Ya hemos visto varios casos por insuficiencia respiratoria, ¿no? Uno de ellos más es el grosor de las fibras. Mientras más gruesas son las fibras, más difícil oxigenar. Ahora, ¿cómo vas a detectar tú si es que es un proceso de fibrosis? Vas a darte cuenta de que es un patrón restrictivo con la espirometría y después vas a hacer una prueba que se llama DELCO, DLCO, que es esto de acá, pues. Coeficiente de difusión del monóxido de carbono, DELCO. ¿Ya? Le pones monóxido de carbono y ves cuánto se absorbe. Si no se absorbe mucho, está fibrosado, porque el monóxido pasa con facilidad. ¿Ya? Si está fibrosado, no pasa. ¿Ya? Entonces, eso depende. Ya hemos visto varias formas de insuficiencia respiratoria entonces. Uno, que la fracción de oxígeno esté variada, que la presión barométrica esté disminuida. Luego, que los alveolos estén colapsados, que los vasos no estén irrigando los pulmones o que los tejidos no estén irrigando por las arterias. Y ahora esto del engrosamiento de la membrana respiratoria. Siguiente. Entonces, como hemos visto, desde que tú respiras el aire con una presión de oxígeno de 150, este 150 no llega hasta tus tejidos. A tu tejido llega pues a una presión de 100, 104 o máximo. Y cuando pasas por la célula, el tejido desoxigena totalmente la sangre, porque lo consume. ¿Listo? Entonces, en cada punto del sistema respiratorio
se va disolviendo o se va desapareciendo la presión de oxígeno, ¿ya? Entonces, del 21% que es 150, tú terminas quedándote con 100, ¿listo? 100. Otro fenómeno que existe para bajarle la presión del oxígeno en la arteria es este de acá, el shunt, ¿ya? Se escribe así. Shunt. ¿Ya? El doctor Saavedra también les va a explicar bacán sobre el shunt. Se puede calcular cuánto de sangre ha pasado por el shunt, ¿ya? ¿Qué cosa es un shunt? Un shunt es una comunicación veno-arterial que no pasa por el alveolo. Y si de la vena a la arteria tú no has pasado por el alveolo, ¿esta sangre está oxigenada? No, o sea, no. La que está oxigenada es la de acá. Como esta sangre no está oxigenada, a lo que está bien oxigenado acá lo vas a diluir. Lo vas a convertir en sangre un poquito menos oxigenada. Entonces, la presencia de estos shunts disminuye la oxigenación del cuerpo. Por lo tanto, también es una causa de insuficiencia, ¿ya? Entonces, no te olvides, la presencia de los shunts es este tipo de comunicación. Y el doctor Saavedra le da mucha importancia, ¿por qué? Porque hay shunts fisiológicos y shunts patológicos, ¿ya? El shunt fisiológico es el que va de izquierda a derecha, ¿ya? Es decir, de la vena a la arteria, ¿ya? Es decir, del corazón izquierdo al corazón derecho, ¿ya? Entonces, esta comunicación es la que se llama shunt. ¿Por qué es importante? Porque de todos los cuadros de insuficiencia respiratoria, aquel que se deba a los shunts no se puede corregir con oxigenoterapia, ¿ya? Entonces, tú le das oxigenoterapia y no corrige, probablemente haya hecho un shunt. Tiene una comunicación, una fístula probablemente. ¿Ya? ¿La siguiente? Entonces acá se ve más o menos un diagrama acerca de la oxigenación de los pulmones en diferentes puntos. Esto es importante y lo tienen que recordar para siempre, porque siempre preguntan, no solamente en fisiología. La parte superior del pulmón, por gravedad, está menos oxigenada que la parte inferior. Es decir, cuando tú respiras, la mayor cantidad de aire se va a la parte inferior. Entonces, ¿qué parte está más ventilada? ¿Superior o inferior? Inferior. Por gravedad también los vasos sanguíneos que salen del corazón tienden a irse para abajo, pues. Entonces, ¿qué zona está más irrigada? ¿Superior o inferior? Inferior. Inferior. ¿Listo? Entonces, hay una diferencia, pero hay una diferencia entre lo que es la relación entre la ventilación y la perfusión, que eso sí es un poco inverso, ¿ya? Eso sí varía. En la parte superior, la presión alveolar es mayor que la precapilar y mayor que la postcapilar. ¿Listo? Y esto va a ir descendiendo, ¿ya? El nivel a medida que tú bajas la altura del pulmón, la perfusión se hace mejor. Mejora la perfusión. ¿Listo? ¿Por qué? Por las presiones que manejan los capilares respecto a lo que es la presión alveolar. A ver, siguiente. A ver, siguiente. Una más. Ya. Entonces, cuando tú tienes la relación entre el flujo sanguíneo o perfusión y la ventilación, vas a encontrar un factor que se llama BQ, ¿ya? Lo van a conocer como BQ, ventilación sobre perfusión. ¿Qué ocurre con esta relación ventilación-perfusión? Que sube al mismo tiempo que las otras dos variables están bajando. ¿Por qué? Porque a partir de la tercera costilla para abajo, aquí, yéndote para la base del pulmón, lo que ocurre es que hay más flujo sanguíneo que ventilación. ¿Listo? Es decir, si bien los dos son altos, el flujo sanguíneo es mucho más alto que la ventilación. Y se mantiene así hasta que llegas a la tercera costilla. Cuando llegas a la tercera costilla, los papeles se invierten y el flujo sanguíneo es menor que el de la ventilación. Entonces, existe un momento en el cual la relación ventilación sobre perfusión es menor de 1. Y hay un punto en el cual la ventilación sobre la perfusión es mayor que 1. ¿Listo? Más o menos, el cuerpo humano está en 1 o 0.8 de BQ. ¿Ya? Un BQ aumentado y un BQ disminuido te van a dar información diferente, ¿ya? Y esto también se tiene que aprender a analizar. Entonces, a medida que nosotros vamos progresando en el número de costillas, vamos subiendo en el número de costillas, vamos viendo que el BQ va aumentando y va cambiando desde 1 para el infinito y desde 1 para el 0. ¿Ya? Entonces, retrocede.
Entonces vemos que a medida que nosotros vamos aumentando el nivel pulmonar, el BQ se va alejando. ¿Listo? Entonces, tienen un alto BQ aquellos que están en las partes superiores, tienen un bajo BQ aquellos que están en las partes inferiores. Anterior. Este es un diagrama que ya te compara todo, es decir, te compara volumen pulmonar, ventilación, perfusión, BQ, oxígeno, CO2, nitrógeno, acá también en diferentes concentraciones, el pH, ¿ya? A diferentes alturas, ¿ya? Con un máximo y un mínimo. ¿Ya? Es solamente para que vean que todas las variables cambian a medida que los pulmones cambian de altura. ¿Listo? Anterior. Antes. Ya, acá. Entonces, ¿qué ocurre? Un corazón y pulmón normales te van a dar una presión de oxígeno de 40 venosa y de 45 venosa de CO2. Va a haber un intercambio de gases y van a salir los nuevos valores, que son igualitos, 140. ¿Ya? ¿Qué ocurre cuando el BQ empieza a disminuir? Cuando el BQ disminuye, lo que ocurre es que asemeja este esquema, que el alveolo esté colapsado. Por lo tanto, la sangre no va a cambiar su oxigenación. ¿Listo? ¿Y qué pasa cuando el BQ aumenta? El alveolo está permeable, está pasando sangre, está pasando el aire, pero no pasa la sangre por el capilar. Por lo tanto, la sangre que vaya a volver al corazón no se va a oxigenar tampoco. ¿Ya? A esto se le conoce como un espacio muerto y a esto se le conoce como un shunt, fisiológico o patológico, porque era riguroso. ¿Ya? El siguiente. Antes. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Ya, ahora la curva la vamos a quebrar. Yo me estaba yendo hacia un BQ0, que es un espacio muerto. En estos espacios muertos, la presión de oxígeno, de CO2 está aumentada y la presión de oxígeno está disminuida. Pero al revés, cuando yo aumento y me voy hacia el lado de los shunts, lo que ocurre es que la presión de CO2 empieza a disminuir y la presión de oxígeno se mantiene cargada. ¿Listo? Siguiente. El gráfico de color. Acá. Y entonces lo que ustedes tienen que saber analizar es, al ver el problema o al ver la gráfica, identificar si es un espacio muerto, si es un shunt o qué cosa es. ¿Ya? Entonces tú vas viendo esto, ¿no? Tienes una relación de tipo BQ. El BQ puede estar aumentado por dos razones. Que aumente la ventilación o que disminuya la perfusión. ¿Sí o no? Si aumenta la ventilación, toda la fracción aumenta. Si disminuye el denominador, también toda la fracción aumenta. ¿Listo? Cuando yo disminuyo el BQ, es porque he disminuido la ventilación o porque he aumentado la perfusión. ¿Listo? Entonces, ¿en qué situaciones hay más ventilación respecto a la perfusión? O menos perfusión. Menos perfusión es se sobreentiende, ¿no? Por ejemplo, una vasoconstricción severa. Una vasoconstricción a nivel pulmonar obstruye los capilares y hace que la sangre no se oxigene bien. Pero ¿cómo yo aumento la ventilación? Puedo dilatar el tamaño de los alveolos, ¿sí o no? Puedo tener un enfisema de nuevo. Entonces los enfisemas van a cursar con BQ elevado porque la caja torácica es muy grande. Está muy ventilado para la cantidad de sangre que tiene. Un BQ disminuido es, por ejemplo, una neumonía. ¿Por qué? Porque la neumonía ocupa el espacio alveolar, el estado inflamatorio está dentro de los alveolos. Entonces, como el alveolo está colapsado, está lleno de material, no hay oxigenación, el volumen disminuido. Cuando la perfusión está aumentada, ¿en qué situaciones la perfusión va a estar aumentada? En situaciones vasodilatadoras. En vasodilatación.
Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, lo que está ocurriendo es que el vaso sanguíneo está normal, está pasando suficiente, pero el alveolo es demasiado grande. ¿Listo? Como el alveolo es demasiado grande, no importa que tú le des harto aire, harto oxígeno, la sangre está pasando poca, es decir, no hay suficiente sangre para que te jale todo ese oxígeno. Entonces, de todas maneras, no estás ventilando bien. ¿Listo? Luego, cuando hay un proceso de vasoconstricción, lo que ocurre pues es que el vaso se hace más pequeño y el alveolo puede estar de buen tamaño, pero hay menos sangre que se está llevando. Es decir, por más que tengas una buena cantidad de oxígeno, hay poca sangre que se lo lleve. ¿Ya? En el caso de aquí, ocurre caso contrario, ¿no? El alveolo se tapa, se colapsa, entonces lo que no hay es oxígeno, es decir, la sangre puede estar llegando al alveolo, puede estar queriendo hacer intercambio de gases, pero como el aire no está llegando, no hace el intercambio. Ese es un, este acá es un shunt. No, este acá es un espacio muerto. ¿Listo? Este acá es un shunt. Y acá al revés, ¿no? Hay mucha sangre y se lleva, pero hay poco oxígeno que llevarse. ¿Ya? Como hay poco oxígeno que llevarse, la sangre simplemente avanza, ¿listo? Y se mantiene desoxigenada. Entonces, ¿cómo lo vas a ver tú acá? La arteria pulmonar viene con la sangre venosa para oxigenarse en los alveolos. Y puedes encontrar distintas situaciones, ¿no? Lo normal es un alveolo permeable con un capilar permeable. Hay el intercambio gaseoso, se mete el CO2, sale el oxígeno y pasas a la vena pulmonar y sales cargado de oxígeno. ¿Listo? Sin embargo, ¿qué pasa si es que tú te encuentras con un alveolo no ventilado, con un alveolo colapsado? Que la sangre venosa pasa así nomás, no hace intercambio y se pasa de largo. Esto de acá es un shunt. ¿Ya? Un shunt alveolar. Otro shunt alveolar es el de acá, ¿no? Tienes la sangre venosa que está pasando, pero el alveolo también está permeable, solamente que la pared es demasiado gruesa para hacer un intercambio, una fibrosis. Entonces te pasas de largo también y no oxigenas bien. Ambos son shunts, son tipos de shunts. Ya sea por obstrucción del alveolo o por fibrosis. ¿Ya? Y por otro lado, tienes el hecho de que el alveolo está permeable, está pasando el aire, pero así como viene se va porque no hay vaso sanguíneo, es decir, el vaso sanguíneo no está pasando, no está irrigando. Este es un espacio muerto de tipo fisiológico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una zona que sí debería ser intercambio, pero no está pasando la sangre. Este es un espacio muerto. Entonces tienen que diferenciar lo que es un espacio muerto y lo que es un shunt. En los shunts, ¿qué cosas? ¿El BQ está aumentado o está disminuido? Un shunt está ventilado, pero poco perfundido. Y un espacio muerto. A ver. ¿Qué hemos dicho? Que en los shunts hay perfusión, pero no hay ventilación. Es decir, la ventilación está ahí abajo. Por lo tanto, el BQ también está para abajo. ¿Listo? En los espacios muertos, no, ese es el espacio muerto. El shunt es al revés. Lo que no hay es perfusión. Entonces, la perfusión está disminuida, por lo tanto, el BQ está aumentado. ¿Listo? Cuando hablamos de shunts, un shunt completo tiende al infinito. El BQ tiende al infinito. Y cuando el espacio muerto es total, se dice que el espacio muerto, el BQ, tiende al cero. ¿Listo? Son sus límites. Por eso es una curva así, tipo hiperbólica. ¿Ya? ¿Se tiene esta idea del shunt? Ya, chicos. ¿Quieren dejarlo ahí o continuamos? Ahí queda, claro. Voy a ver qué sigue ya. Depende de eso. Ya les explico esto y creo que hay que darle. El doctor Saavedra también les va a indicar que aclaren la diferencia entre lo que es la hipoxia y la hipoxemia. ¿Qué cosa es hipoxemia? Déficit de oxígeno en la sangre. ¿Y la hipoxia? Déficit de oxígeno en los tejidos. ¿Cuál es más grave?
hipoxia. ¿Por qué? Porque yo quiero que el tejido funcione. Si lo oxigenas por otro lado, que no sea tan de bacán. Es difícil, ¿cierto? Entonces, a lo que va el doctor es que la hipoxemia es una de las causas de la hipoxia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay muchas causas. Una de las causas de que tú tengas hipoxia, que tus tejidos no tengan oxígeno, es la hipoventilación. Cuando tú hipoventilas, aumentas la cantidad de CO2 y disminuyes la cantidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque como no estás respirando muy despacio, estás aportando con poco oxígeno y estás permitiendo que los pulmones se carguen de CO2. ¿Listo? Y que por lo tanto la sangre también se carga de CO2. Eso aumenta la presión de CO2 y disminuye la presión de oxígeno. ¿Listo? Sin embargo, este tipo de hipoxia no es tan grave a nivel respiratorio, es más grave a nivel metabólico. ¿Por qué? Porque los cambios bruscos de CO2 le causan alteración del equilibrio ácido-base. ¿Listo? Y ese es un tema que van a ver en respiratorio y van a ver en renal. ¿Ya? Hay un trastorno de tipo respiratorio, que es mucho más grave que la propia hipoxia. Pero puedo también tener problemas del oxígeno sin tener problemas del CO2. Eso puede ocurrir en el problema de la alteración de la difusión. ¿Por qué? Porque el CO2 pasa con más facilidad que el oxígeno. Entonces, cuando la membrana se engruesa, se perjudica más la parte de oxígeno que la parte del CO2. Entonces, ¿en cuándo aumenta el problema de la difusión? Cuando aumenta el grosor o cuando disminuye la presión inspirada de oxígeno. Es decir, cuando tienes una fibrosis o cuando te vas a la altura. ¿Ya? No, cuando vas a la altura no, cuando te disminuye la presión inspirada de oxígeno. Cuando, por ejemplo, estás en una cámara cerrada, cuando estás encerrado, así, en el ascensor, por ejemplo, ¿no? Empieza a disminuir el oxígeno poco a poco. Esa es una causa de hipoxia. El otro es el shunt. ¿Listo? ¿Cuál es la característica especial del shunt y que no se deben olvidar? Que el shunt no responde al tratamiento con oxígeno. ¿Listo? ¿Por qué? Porque por más que tú le des oxígeno, el problema es que la sangre no está pasando por donde está el oxígeno, no está pasando por el alveolo, se está yendo por una derivación. Entonces, por más oxígeno que tú le des, no va a responder al shunt. Y la otra causa de hipoxia son todas las alteraciones del BQ. Neumonías, vasoconstricciones, vasodilataciones, enfisemas, bronquitis crónica, asma, neumotórax, todos los tórax que conozcan. Todo eso altera el BQ. Como altera el BQ, genera problemas de la oxigenación. ¿Listo? BQ alto, problema de oxigenación. BQ bajo, problemas de oxigenación. Ambos, ¿ya? No se olviden de ese detalle. Esto ya lo he visto. Ya, algunos detalles de la hemoglobina, ¿ya? Porque la hemoglobina no la van a ver no la han visto en hemato. La hemoglobina debería verse en el capítulo de hemato porque es mucho más compleja de lo que enseña en el respiratorio. ¿Qué ocurre con la hemoglobina? ¿Qué ocurre cuando la hemoglobina está en zonas de alta concentración de oxígeno? Aumenta su afinidad, por lo tanto capta más moléculas de oxígeno. Y cuando está en zonas de poca oxigenación, las libera. ¿Listo? Entonces, su afinidad cambia. Cuando esté en zonas de alto oxígeno se le llama el efecto Haldane, ¿no? Cuando esté en bajas oxígenos, el efecto Bohr. ¿De acuerdo? Esa situación es importante. ¿Por qué? Porque los tejidos están oxigenados o desoxigenados. Desoxigenados. Por lo tanto, cuando la hemoglobina pasa por los tejidos, libera el oxígeno y los tejidos pueden captar. Y cuando la hemoglobina está en los pulmones, el alveolo está oxigenado, ¿sí o no? Entonces la hemoglobina tiene la capacidad de captar todo eso y poder llevarse. Es importante entonces la afinidad de la hemoglobina. Y esa afinidad se dibuja en una curva, ¿ya? En lo que se llama la curva de disociación de la hemoglobina, ¿no? Cuando está altamente oxigenada, la disociación es poca. Cuando está poco oxigenado, se disocia totalmente el oxígeno. ¿Listo? Es importante también cuando ustedes vean el trastorno de la anemia falciforme. ¿Qué ocurre con la anemia falciforme? Que tiene una alteración, no es un aminoácido. ¿Ya? La hemoglobina de la anemia falciforme lo que hace es pues, que cuando se desoxigena, en zonas de poco oxígeno, se cristaliza, se deposita. Y al depositarse le cambia la forma del trocito y le pone esa forma de os, ¿ya? Falciforme. ¿Listo? Entonces, también es importante, esa característica de la afinidad de la hemoglobina es lo que le da esa característica a la anemia. En lo que respecta al respiratorio, hay un detalle importante.
que la curva de disociación puede desplazarse hacia la derecha y puede desplazarse hacia la izquierda. Cuando se desplaza hacia la derecha es porque aumentan las cosas, y cuando se desplaza a la izquierda es porque disminuyen las cosas. ¿Qué cosas? El aumento de iones hidrógeno. Por lo tanto es, ¿qué pasa con el pH? Disminuye. El aumento del CO2, que es lo mismo que aumentar la acidez, ¿ya? CO2 e hidrógeno es lo mismo, ¿ya? Aumento de la temperatura. Cuando la temperatura aumenta, la curva se viene para acá. El aumento de la... ¿Cómo se llama esto? Fosfoglicerato. Fosfoglicerato. ¿Para qué sirve? Metabólico. No se olviden Parte de la que glicólisis. ¿el eritrocito tiene núcleo o no tiene núcleo? Glicólisis. Como no tiene núcleo, tiene un paquete de enzimas para su metabolismo. ¿Y le va a durar cuántos días? 120 días. ¿Listo? Entonces, cuando tú tienes exceso de esta enzima, vas a hacer que la curva se desplace para la derecha. Y vas a modificar la función de la hemoglobina. ¿Listo? Y cuando tú cambias todo esto, cambias la hemoglobina hacia el lado izquierdo, la desplazas. Ahora hay un detalle más con la hemoglobina, que también lo van a ver en su práctica con el doctor Saavedra. Tú vas a comparar lo que es la presión de oxígeno contra la saturación del oxígeno. ¿Cómo vas a medir la saturación y la presión de oxígeno? La presión de oxígeno, ¿con qué se mide? Con gases arteriales. La saturación de oxígeno, ¿con qué se mide? Con pulsioxímetro. Es una maquinita que te ponen en el dedo y te da la oxigenación. ¿Listo? ¿Qué va a ocurrir? La saturación de oxígeno pues va del 0% al 100%. Y la presión de CO2 va ¿desde cuánto? ¿Cuánto es la venosa? 60, ¿no? En 60 yo estoy desoxigenado. Con 90 puedo vivir. Con 106, 120 me mantengo vivo todavía. ¿Qué ocurre? Como es difícil a veces conseguir un gas arterial, yo puedo hacer una correlación entre lo que es la saturación de oxígeno y la presión de oxígeno. O sea, lo que me importa es esto, pero puedo calcularlo a partir de acá a través de esta curva. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice la teoría? Que cuando yo llego a la saturación del 90%, la saturación se mantiene dentro de la meseta de la curva. ¿Listo? Pero ¿qué ocurre si yo me bajo a un 85%? Si yo me bajo a un 85%, baja demasiado en la curva. ¿Listo? Ah, no, es al revés. Aquí es saturación. Y aquí es oxígeno. ¿Ya? Cuando yo voy hasta 90, me mantengo dentro de la meseta de la curva. Cuando bajo hasta 85, hasta 85% de saturación, ¿qué ocurre? Que la oxigenación ya ha bajado demasiado. ¿Listo? Bajo a 60. Entonces, empiezo a presentar un cuadro de insuficiencia respiratoria porque no estoy oxigenando bien. Entonces, cuando yo bajo por un poquito nada más de 90, desoxigeno bruscamente porque la curva es así empinada. ¿Listo? En cambio, 90, 91, 92, hasta 100%, me mantengo dentro de esta meseta. Entonces, cuando tú tienes un paciente, le pones su pulsioxímetro, le cuentas 90, te empiezas a preocupar. Este paciente podría pasar a insuficiencia de la nada. ¿Listo? 90 es el rango de seguridad. Si ves que tiene 85, puede que se vea bien, pero ya está oxigenando poco. Entonces tienes que empezar a preocupar. ¿Ya? Entonces, esto también les van a detallar. Los van a tener su pulsioxímetro, les van a medir a ustedes. Ya. Regulación de la respiración es neuro, porque, o sea, ustedes ya saben cómo funciona una vía nerviosa. Tienes un receptor, tienes una vía ascendente o aferente, una vía de proceso y una vía descendente o eferente y un ejecutor. ¿Cuáles son los ejecutores? Los músculos de la respiración, que ya hemos visto al inicio. ¿Cuáles son los centros nerviosos? El grupo ventral y el grupo dorsal. ¿Ya? El grupo
respiratorio dorsal y ventral. A eso se le suma el grupo neumotáxico y el grupo apnéusico. Todos esos en el tronco encefálico, en lo que llaman el núcleo del tracto solitario, ¿ya? Es parte de los núcleos del nervio vago, ¿ya? En general, de toda la parte autónoma. ¿Cuáles son los sensores? Hay dos tipos de sensores en la respiración: sensores centrales y sensores periféricos. Los centrales están en el hipotálamo. El hipotálamo tiene una conexión directa con la sangre, la barrera hematoencefálica no está ahí. Entonces el hipotálamo detecta la concentración de CO2. ¿Listo? Al detectar la presencia de CO2, dice, ¿no? Cuando hay poco CO2, manda señales para hipoventilar. Cuando hay mucho CO2, manda señales para hiperventilar. ¿Ya? Ahora, ¿para qué sirve el receptor central? Sirve más que nada para regular el ácido base. Ya te he dicho, CO2 es lo mismo que ácido base. Entonces, ese receptor central funciona más que nada para los trastornos del equilibrio ácido-base, no tanto para la respiración. Por otro lado, las células periféricas, las más importantes son las células glómicas, que están a nivel del callado aórtico y de la bifurcación carotidia. Ustedes han visto una estructura, ¿no? Una dilatación en las carótidas. ¿Cómo se llama? Seno carotidio. Y han visto una pequeña incrustación. ¿Cómo se llama? Cuerpo carotídeo. Cuerpo carotidio. El seno carotidio va a detectarte las presiones y te va a servir para la regulación de la presión arterial cuando vas cardio. El cuerpo carotidio tiene detectores químicos que te van a dar oxígeno y CO2. Te detecta los dos, pero más importante te detecta el oxígeno. Cuando hay descensos de oxígeno, estas células empiezan a aumentar los pulsos de potenciales de acción y hacen que se active el centro nervioso y empieces a respirar más. Cuando tienes mucho oxígeno, en realidad disminuye un poco los pulsos porque no es necesario respirar, ¿ya? Pero básicamente mantiene los niveles de oxígeno altos. Funcionan más o se activan cuando los niveles de oxígeno están descendiendo, ¿ya? Aparte de eso, tú tienes receptores a nivel de los bronquios para evitar que se colapsen con una inspiración demasiado fuerte. También tienes unos detectores de agentes nocivos, ¿no? Cuando entra polvo o algo así, activa señales para activar la tos, el estornudo. Incluso ahí, a nivel químico, se dice que estimulan al sistema de macrófagos, ¿listo? De células del polvo, ¿no? Y por último, el proceso de la respiración, ustedes saben que es pasivo y activo. Activo normalmente viene de la corteza cerebral, todo lo que es voluntario viene de la corteza. Entonces la zona frontal tiene un núcleo o un área específica para la respiración, para hacer respiración voluntaria. La respiración involuntaria está a cargo del tronco encefálico. ¿Cómo funciona? Manda una señal para que el diafragma se contraiga, ¿ya? Y esa señal aumenta y aumenta y aumenta y por lo tanto el diafragma se contrae cada vez más rápido. Y de la nada, de lo que está aumentando, el pulso desaparece, el potencial de acción desaparece y el diafragma se relaja instantáneamente. ¿Listo? A esa característica del potencial se le llama potencial en rampa. ¿Por qué? Porque está ascendiendo y de la nada se cae. Esto tiene forma de una rampa la curva. Y ¿cómo haces tú por aumentar la frecuencia respiratoria? Haces que las rampas sean más pequeñas, es decir, los pulsos se hacen más pequeños y la frecuencia respiratoria aumenta. ¿Listo? Y por último, respecto a los patrones respiratorios, que eso sí es importante para toda la clínica. Respiración de Biot, que es que tú respiras, te quedas. Exhalas, te quedas. Respiras, te quedas. Es decir, interrumpes tu respiración constantemente. ¿Listo? Ahí hay una alteración en lo que es la regulación de la respiración pasiva. La respiración acidótica de Kussmaul es una respiración alterada. Respiras profundamente, ¿ya? Taquipnea y polipnea a la vez. ¿Qué ocurre? Respiras demasiado fuerte, ¿para qué? Para botar todo el CO2 que puedas porque estás en un estado de acidosis. ¿Listo? Otra respiración importante es la respiración de Cheyne-Stokes. Puede ser por muchas causas, pero el patrón es así. Te respiras despacito y después respiras profundo. Respiras despacio y después profundo. ¿Listo? Hay una desregulación entre lo que es el estímulo y la respuesta, ¿ya? Puede ser por ácido base o puede ser por traumatismo neurológico también. Son patrones respiratorios importantes, ¿ya? Y por último, pues la frecuencia respiratoria, ¿cuánto es? 12 a 20. 20,
Ya no se olviden. Cuando respiras mucho, ¿cómo se llama? Taquípnea. Taquípnea. Cuando respiras poco, Bradi. cuando respiras profundamente, polipnea. ¿Ya? Taquipnea más polipnea es una respiración profunda pero rápida. ¿Ya? Y cuando no respiras es Apnea. apnea. ¿Ya, chicos? Creo que eso es lo mínimo necesario que tienen que tener para, tanto para fisiología como para fisiopatología y un poquito